Muy bien, buenas tardes a todos. Hoy les quería compartir un tema que desde hace mucho tiempo me estaba dando vueltas, pero en realidad era un tema que yo sentía que me quedaba grande, que no sabía cómo cogerlo. Y bueno, cada vez que me ha tocado predicar, pues Dios ponía, hoy quiero esto, hoy quiero lo otro, pero hoy me dije, hoy te toca. Este tema hoy te tocará. Entonces, este tema también viene inspirado por la vigilia que tuvimos hace poco, porque ese ejercicio de la palabra fe como que dejó huellas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como que Dios quiere que profundicemos más en esto. Entonces, y he titulado este mensaje Gracia y Fe. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos con el que podríamos abordar este tema porque toda la Biblia, incluso lo vimos ayer en el CTK, en el seminario bíblico, toda la Biblia desde el Antiguo Testamento habla de la gracia de Dios y habla de la fe con que se ha respondido a esa gracia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, el Señor también me lo puso fácil. Quiero que prediques sobre este texto. Y el texto está en Hebreos 11. Hebreos 11. Cuando lo tengáis, me decís amén. No lo vamos a leer todo porque es demasiado extenso. Voy a ir seleccionando algunos pasajes más significativos porque, como lo vais a ver, por lo menos mi Biblia titula todo este capítulo La fe y sus héroes. Y aunque menciona a muchos, y aunque el autor también dice que es imposible abarcarlos a todos, menciona a Enoc, a Noé, a Abraham. Hebreos 11. Todo el mundo lo tiene. Entonces, yo solamente me voy a centrar en ciertos pasajes porque es un capítulo largo. Y luego me voy a centrar en 2 o 3 personajes. Y ya adelanto que me quiero centrar en lo que es el testimonio de la fe de Abraham, que ya más o menos todos lo conocemos, el testimonio de fe de Moisés y alguno que otro más. Entonces, en ese aspecto, como ya todos lo tenemos, voy a leer del 1 al 3. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho por cosas visibles. Luego saltamos al versículo 6 y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador de los que le buscan. Luego saltamos al versículo 8. Y en el versículo 8 viene parte del testimonio de Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como un extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y como Jacob, coherederos de la promesa. Luego saltamos al versículo 13, ¿no? Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero también habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y sí, en verdad, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero, en realidad, anhelan una patria mucho mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado
una ciudad. Luego habla de por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Luego saltamos y al versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado discípulo del faraón. Y vamos a saltar al 27, perdón. Por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, cuando los egipcios los intentaron seguir, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y es muy bonito porque luego en el 34 dice, experimentaron victoria y siendo débiles fueron hechos fuertes. Entonces, bueno, en realidad es un texto muy rico. Yo solamente aquí quiero dar algunas claves. La clave que a mí me sirve para entender este texto. Y aunque en muchas Biblias se titula Los héroes de la fe, yo, como ya dije en un principio, he querido titular este texto o este mensaje como Gracia y Fe. Porque aunque no se menciona de una manera explícita la gracia de Dios, las maravillas de Dios, el amor de Dios, aquí está tácitamente, indirectamente dicho. O sea, se habla de pasar por un mar rojo, de que caen las murallas, que llama a Abraham y le da una nueva tierra por herencia. En fin, el amor y la gracia y el poder de Dios está implícito en el texto. Entonces, yo de verdad os animo que leáis todo el texto tranquilamente en casa, porque es un texto que tiene mucho para reflexionar. Sobre todo porque a veces unos nos identificamos más con tal personaje bíblico que con otro. Entonces, eso te da la oportunidad a ti de introyectar, de trabajar, de meditar aquellos testimonios de fe que nos están explicando aquí en Hebreos 11 de una manera más personalizada. Esto habla de mí. Yo me identifico con porque, bueno, hay algo ahí que a mí me da un eco en el corazón, ¿no? Entonces, y la clave por la que yo quiero entender este texto es por la gracia y por la fe. Y en primer lugar, me gustaría definir, o por lo menos dejar claro, lo que se entiende bíblicamente por gracia. Gracia, se habla mucho de gracia. Y bueno, la gracia en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, poniéndola en términos así más accesibles, más sencillos, la gracia se define como un regalo inmerecido de Dios. Es un Dios, y aquí es bonito porque aquí en el versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Y bueno, aquí también podríamos decir por puro amor, por pura gracia. Dios hizo todo esto porque así le nació, así le plació, y solamente hay que ir al Génesis para ver que durante los diferentes días o durante el proceso donde el Señor fue haciendo todo lo que existe, toda la creación, Él le parecía bueno, se agradaba, se complacía, ¿no? Entonces todo esto todo lo que hay y todo lo que existe es
una iniciativa del gran amor de Dios. Y hablamos también que es un regalo. Él no se lo debía a nadie, ni nadie se lo pidió. Él así lo quiso. Y lo hizo, y cuando hizo al hombre, lo puso ahí como centro de la creación y nos dio el privilegio de estar ahí administrando y gozándonos de su creación. Entonces, en este sentido, vemos la gracia de Dios, la gracia que se expresa en el amor y en el poder de Dios. Luego también hablamos que la gracia, otra idea clave para entender lo que es gracia en la Biblia, es que es iniciativa de Dios. Esto es algo que sale de Dios y, ¿cómo es que se llama? Y que lo comparte con los seres humanos. Y no es algo merecido, porque ninguno de los que estamos aquí hemos merecido todo lo que Dios nos ha dado. Si estamos aquí es porque Dios así lo ha querido, porque quiere tener una relación con nosotros. Y si lees más atentamente todo este capítulo, que es bastante, que es no tanto largo, sino que es muy denso, te vas a dar cuenta de que Dios siempre ha tomado la iniciativa, no solo en la creación, sino que para relacionarse con el ser humano. Vete al Génesis también y vas a ver que durante la caída, el ser humano, a pesar de que se le confía mucho, el ser humano falla con la caída, con el pecado, pero aún así Dios tiene misericordia de él, porque cuando salen del jardín del Edén, tenemos que Dios mismo es el que les hace ropa, el que les hace unas vestimentas de piel para que no queden desprotegidos, ¿no? Ahí se ve la gran misericordia de Dios. No se lo merecen, se han saltado las reglas del juego, no nos lo merecemos porque siempre terminamos como fallando, dudando, en fin, saltándonos las reglas del juego, ¿no? Pero lo que tenemos es que tenemos un Dios que por su propia iniciativa quiere seguir relacionándose con ese hombre. Y aquí nos da una lista amplia, se nos menciona de Abel, de Enoc, de Noé, que os lo dejo de tarea nuevamente para que lo veáis. Yo creo que ya la mayoría estamos familiarizados con esas historias, pero Dios siempre ha querido una relación con el hombre. Por eso siempre nos trata bien, aunque nosotros no siempre nos portamos bien. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa experiencia de gracia. Estamos aquí porque el Señor en su gran amor y en su infinita misericordia ha querido que estemos aquí. Es un privilegio estar aquí. Muchas personas que necesitan amor, que necesitan un sentido, que necesitan un propósito en su vida, no lo conocen. Y nosotros sí. Pero todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia de Dios. Y en ese aspecto, en nuestra experiencia de Dios hemos experimentado su amor, su perdón y su misericordia, aunque nosotros no lo merecíamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto es como que la gracia es ese poder, es esa promesa, es ese propósito que Dios siempre nos regala a pesar de que nosotros fallemos, a pesar de que nosotros pues a veces nos distraemos, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia es eso. Si estamos aquí es por un regalo que Dios nos ha hecho y no ha sido porque seamos ni más inteligentes, ni más guapos, ni más buenos, ni nada, sino que Él nos ha amado porque Él es así, porque Él es un buen padre y ama a sus hijos. Entonces, en primer lugar, que quede muy claro de que la gracia viene de Dios y es una iniciativa de Dios. Entonces, otro punto clave
que ya se centra en esto y que ya se centra con la inquietud que nos salía de la vigilia, entonces, ¿qué es la fe? Si la gracia es una iniciativa de Dios para con nosotros, para darnos su poder, para darnos su amor, para darnos, en fin, todo lo que a Él le ha salido darnos como regalo, entonces, ¿qué es la fe? La fe, podríamos decir, que es la respuesta humana a ese regalo. Es como cuando para Navidad o para Reyes, que ya vamos a entrar en fiestas, o para tu cumpleaños, alguien te hace un regalo, o de repente, sin buscar razones, porque vale, en el cumpleaños y en Navidades, pues la gente es ocasión para regalos, pero un día sin qué ni para qué, alguien te hace un regalo y tú te quedas, ¿y esto? Entonces te sorprende, pero hay una respuesta. Entonces mi respuesta es, oye, vale, gracias. Pero, y ahí entramos en la fe. Es la respuesta humana. Claro, respuestas hay para todo. Yo de repente me puedo plantear de decir, ¿y para qué me haces este regalo, Jolín? ¿A cuenta de qué? Yo no quiero esto. O no me gusta, o es demasiado para mí, o en fin. Y puedo rechazarlo, porque Dios nos ha dado la libertad para decir, quiero o no quiero este regalo. Es el famoso ticket regalo que a veces viene con los regalos, ¿no? De decir, me lo quedo o lo devuelvo, porque me puede interesar, pero no me puede interesar. Pero es una respuesta, ¿no? Y luego también con el regalo, a veces puede pasar, como respuesta humana, que uno se queda, ¡ay, qué bonito, qué guay!, etcétera. Y te regalan una Biblia, ¡ay, qué bonita, qué hermosa, que es lo que siempre quise, una Biblia de estudio, bla, 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 bla. Pero de repente, ese regalo a veces se queda ahí olvidado en la estantería, cogiendo polvo, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que la fe es una respuesta humana ante la gracia y el amor y el perdón de Dios. Entonces, en este sentido, es la manera humana de responder. Entonces, aquí ya tenemos en el versículo 1, ya tenemos la definición. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? Es certeza, es la seguridad, es la confianza de lo que está por venir, del futuro. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero como sé que Dios está ahí, que me da su amor, su gracia, pues yo puedo vivir confiada. Yo el día de mañana lo único que sé es que como todo lunes voy a ir a ver a Yadileni, que ya tengo mi rutina y qué sé yo. ¿Me entiendes? Pero, y confío en que Dios va a estar conmigo en ese proceso. O de aquí a una semana yo ya tengo planes. O de aquí a un mes o para el próximo año. Ya todos tenemos planes. Pero en realidad, a ciencia cierta, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, pero en ese aspecto, yo, como creyente, como he recibido ese regalo de Dios, pues puedo ver en el futuro confiada. Confiada porque si Dios ha sido fiel, Dios seguirá siendo fiel. Si Dios ha sido generoso, Dios va a seguir siendo generoso. Si Dios me ha sacado de esta, aquella y demás, puedo confiar en el Señor, porque Él no me abandona, ¿no? También, también se dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo que diera por ver físicamente a Dios y escucharle, pero algún día, ahí está la certeza de que en un futuro le veré cara a cara. Pero a Dios puedo percibir su presencia, puedo percibir quién es Él a partir de momentos en donde yo sé en quién he confiado.
es la confianza, es la certeza de que Él está conmigo. Entonces, en ese sentido podríamos decir de que fe es como una confianza en el futuro y una convicción de que Dios está ahí, aunque no le puedo ver ni tocar, pero puedo sentir su presencia, puedo sentir sus bendiciones, puedo ver sus promesas. Y la fe sería como la seguridad, sería la confianza, sería saber esperar. Entonces, en este aspecto podríamos decir que la fe es lo contrario a la inseguridad. Cuando yo me siento insegura es porque estoy dependiendo en mis fuerzas, en lo que yo veo, en lo que yo quiero, en mi carne, por así decirlo. Entonces, también, ¿cómo es que se llama? La fe es confianza, es fiarme. Es fiarme que aunque las estadísticas, el diagnóstico médico, fulano de tal o mengano de tal, dicen que las cosas no están del todo bien, tú solamente pon un telediario y te vas a dar cuenta de que todo está muy mal. Los telediarios a veces te dejan así como preocupada, insegura, qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Pero en ese sentido, la fe es lo contrario de la inseguridad y de la desconfianza. La fe es saber esperar en Dios. Entonces, en este sentido, podemos ver que la fe es estar segura a pesar de que puedo experimentar miedo, a pesar de que a veces puedo experimentar dolor, a pesar de que puedo estar pasando por tormentas, saber que Dios está conmigo. O sea, la fe a la que Dios nos está llamando no es que todo va a ser color de rosa, sino que la fe es la certeza que aunque yo en este momento no veo las cosas claras, yo sé en quién he confiado. Fe es confiar en Dios. Fe es confiar quien tiene la última palabra. Fe es saber que Dios está ahí conmigo, aunque no le esté viendo. Es vivir en esa certeza, ¿no? Y eso no quiere decir que no experimentemos miedo, que no experimentemos inseguridad, pero saber que cuando experimentamos miedo y inseguridad, pues es un poco de decir, ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a creer en ti, ayúdame a seguir confiando en ti, porque quiero tener la confianza en tu palabra, en tu gracia y en tu amor, y no en mis soluciones. Luego también es muy bonito, porque más adelante en el versículo 6 te va a decir algo que a mí siempre me inquietó, de decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, claro, si definimos la fe como confianza, y a mí esto me ayuda mucho, cuando yo veo la palabra fe en la Biblia, no quiere decir, es que ya sé lo que va a pasar, ya tengo claro, tengo la última respuesta al universo, a la realidad, al hombre, a lo que sea, no tengo la última respuesta de nada, sino que cuando yo veo fe, la palabra fe, yo lo sustituyo por confianza. Yo no tengo claro nada, pero yo sí sé de que Dios está ahí, que Dios me va a responder. Yo no tengo la fórmula secreta de la vida, ni de la realidad, ni del ser humano, ni de nada, pero sí vivo en la seguridad que Dios está. Vivo en esa confianza. Me fío de Dios, confío en Dios. Entonces, en ese aspecto es muy bonito, porque si la fe es confiar en Dios, yo puedo tener una relación con Dios. O ponerlo desde otra perspectiva, cualquier relación significativa que nosotros tenemos, marido, madre, padre, hijo, jefe, amigos, etcétera, cualquier relación significativa, ¿qué tiene que haber? Confianza. Porque si yo no confío en mi marido o en mis amistades, sí, somos muy amigos, pero no me fío nada de esta persona.
¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, aquí es cuando vemos de que entendemos este texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nada menos ayer cuando veíamos los salmos, veíamos el tema, y un salmo que a mí siempre me ha gustado es el 139, ¿no? Que a Dios no le podemos ocultar nada, que Dios sabe lo que tenemos. Lee el Salmo 139 y de ahí te dice que Dios nos sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es eso de decir, Dios nos tiene mucha paciencia y Dios nos ama y Dios nos quiere, pero quiere que vayamos creciendo en fe, que vayamos creciendo en confianza, que como cantábamos hace un rato en la alabanza, de decir, quiero ir menguando yo, porque en la medida en que yo voy muriendo a mí, va muriendo el miedo, el control, la inseguridad, la incredulidad, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto, Dios quiere, desde siempre ha querido relacionarse con el ser humano y desde siempre nos ha tenido una gran paciencia. Y esa relación de confianza es lo que nos va a llevar más cerca de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja la confianza? Pues pasando tiempo juntos, leyendo su palabra. Todos los días hacer un hueco para decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, te quiero conocer más. Tú has sido fiel y vas a seguir siendo fiel. Entonces, en este aspecto, yo lo que creo que el Señor nos está invitando es a cultivar esa amistad, esa relación que Él siempre ha querido tener con nosotros. Y esa relación solo es posible cuando confiamos en Él, a pesar del miedo, ¿no? Y también la fe significa escuchar. Ayer estábamos hablando en lo de los salmos, que los salmos son oraciones muy bonitas, porque es ahí donde el ser humano se desahoga en su corazón. Y todos hemos orado, todos en la oración es una invitación a abrir el corazón a Dios, a ser sinceros con Dios. Porque Dios sabe ya cómo nos sentimos, si estamos tristes, si estamos enfadados, si estamos preocupados o contrariados. Y no vale decir palabras bonitas un poco para, ay, sí, le voy a decir palabras bonitas a Dios, si el corazón está en otra parte. Hay que ser sinceros con Dios. Y en ese sentido, los salmos también nos ayudan a ello, de decir, hoy me siento bien, hoy me siento triste, hoy le voy a alabar, hoy voy a clamar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, pero también en esa relación de cultivar la confianza con Dios, también es importante saber escuchar a Dios. Y escucharle es pensar su palabra, meditar en su palabra, estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Y es muy bonito porque aquí dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador de los que le buscan. O sea, no se trata que le busquemos por interés, porque, ay, yo quiero este coche, yo quiero este trabajo, yo quiero este piso, sino que solamente el encuentro con Dios es un regalo que supera todas las expectativas. En el devocional de la alabanza estábamos viendo el ejemplo de la samaritana, y la samaritana al principio lo único que le preocupa es el agua física, y lo que Dios le da es esa agua de su Santo Espíritu, donde la samaritana puede cambiar de vida ella misma y puede ser testimonio para los de su pueblo allá en Samaria, ¿no? Entonces, en este aspecto es muy bonito porque la recompensa de Dios es no solamente sacarnos las castañas del fuego, sino que la recompensa de Dios es Jesús, es su Santo Espíritu, es su presencia. Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros esperamos. Entonces, y en este aspecto vemos varios testigos, ¿no? Y bueno, me quiero centrar en estos dos ejemplos. Abraham.
Abraham es un ejemplo que pone aquí la carta de los Hebreos porque, bueno, se fió de Dios. Abraham vivía muy bien en Babilonia, en Ur de Caldea, y Dios lo llama y él va detrás de Dios. Él y su mujer eran estériles y cuando tuvo 100 años, tuvo la bendición de Dios, su hijo Isaac. Entonces, ahí vemos ejemplos de lo que es la gracia de Dios, pero también la confianza que Abraham tuvo, porque ya siendo mayor, él sale de la comodidad de su tierra y se va, como nos dice aquí, a una tierra que ni sabía dónde le iba a llevar a Dios, ¿no? Y también ahí donde parece de que el tío ha prosperado y tiene muchas riquezas y le dice al Señor, bueno, ¿de qué me sirve tanta riqueza si no tengo un hijo a quien heredarle? Y luego viene el milagro de Isaac, ¿no? Entonces vemos de que solamente el caminar con Dios, el escuchar a Dios y el dar pasos de fe hacen que Abraham herede una tierra y herede toda una descendencia, y una descendencia que yo creo que ni él se imaginó, porque todos nosotros somos de alguna manera descendientes de Abraham, desde la fe. Por Abraham estamos aquí. Entonces, claro, Dios recompensa porque nos bendice a nosotros, pero nosotros somos canal de bendición. Entonces, en ese aspecto también es muy bonito. Y luego, otra cosa que hay que tener claro, y es algo que a mí me llama la atención, Dios lo hace por amor a Abraham. En ninguna parte se nos dice que Abraham era un tío súper santo, súper bueno. No, lo llama y Abraham se fía de Dios y vamos avanzando. Abraham no es perfecto. Si tú lees en el Génesis la historia de Abraham, te vas a dar cuenta de que mentía, no se fiaba, tuvieron a Ismael, porque como no llegaba el hijo de la promesa, pues decidieron hacer las cosas a su manera con Sara, y etcétera. Ya se conoce la historia, ¿no? Pero aún así, Abraham se fió de Dios, a pesar de sus errores. Todos nosotros nos equivocamos, pero a pesar de todo eso, Dios siempre nos tiende la mano para levantarnos y que sigamos caminando con Él. Y luego también Moisés, ¿no? Moisés se nos dice aquí que lo llamó Dios para liberar a su pueblo, y la iniciativa de liberar a Israel fue una iniciativa de Dios. Dios se apiada del clamor de su pueblo y dice, venga, Moisés, vente tú. ¿Y sabéis qué edad tenía Moisés cuando lo llamaron? 80. 40 cuando se fue a Madián y vivió 40 años ahí. Entonces, ¿y tú crees que si a él se le apetecía ir a enfrentarse a Faraón? ¿Qué sucede? Que bueno, Dios llama y si obedecemos y damos pasos de fe, aunque no seamos perfectos, Moisés no era perfecto. Moisés, antes de irse a Madián, coge la justicia por su mano y, queriéndole hacer justicia a su pueblo, mata a un capataz egipcio. Y sin embargo, Dios le usa, porque no necesitamos ser perfectos, sino que estar atentos a Dios y dispuestos a dar pasos de fe. Entonces, quiero concluir con esto. Hemos visto que la fe es nuestra respuesta, es vivir en la certeza de que Dios está con nosotros y que una relación con Dios es una relación de aprender a confiar en Él. Mira que Dios confía en nosotros y nosotros no somos nada fiables, y nosotros lo tenemos más fácil porque de Dios sí nos podemos fiar. Entonces, y Dios no nos pide que seamos perfectos, ni que seamos muy guapos, ni que seamos muy inteligentes, ni
sino que Él va a ir perfeccionándonos. Él va a ir haciendo su obra en nosotros. Él lo único que nos pide es que confiemos en Él, en su palabra y en sus promesas. Y ahí está, y sus promesas son dignas de fiarse. Y a mí me llama la atención, fíjate, si tú vas a una librería cristiana, te vas a encontrar la Biblia de las promesas. Y es una Biblia igual que esta. Lo que pasa es que yo creo que los que editaron esa Biblia tuvieron la genialidad de decirle, vamos a poner en una letra o una tinta que llame la atención para que la gente se dé cuenta de que esto está lleno de propósitos y de promesas de Dios para nosotros. Entonces, en ese sentido, a veces yo por lo menos caigo en la tentación de decir, ay, qué bonitas las promesas, pero las promesas son para el otro. Me cuesta apropiármelas a mí. Y yo creo que el Señor nos está llamando a confiar en Él, a confiar en su palabra, que su palabra está llena de promesas y de propósitos para cada uno de nosotros. Y que lo importante es seguir creciendo en fe, en esa confianza de poder apoyarnos en Él, porque Él nunca nos va a defraudar. Así que, claro, moraleja, la gracia de Dios es evidente. Yo creo que todos aquí tenemos diferentes testimonios de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y además cada domingo hay una sección de testimonios. Y son muy edificantes escucharlos. Pero también, cuando la gente me dice de la gracia de Dios, yo siempre me maravillo, porque es mucho más de lo que cada uno de nosotros esperamos. Pero también, ¿qué hay? O sea, la gracia de Dios está ahí y es evidente. Pero ¿y nuestra fe? ¿A dónde está? ¿Cómo le respondemos al Señor? Dios quiere que crezcamos en fe. Dios quiere que crezcamos en esa relación de amor y que nos fiemos de su palabra y de sus promesas. Y eso era lo que quería compartir con vosotros en este texto. Amén. Pues gracias, Señor, por tu infinito amor, por tanto favor y tanto regalo inmerecido. Y sí, Señor, mi petición es que yo primeramente y aquí en esta iglesia podamos darte esa respuesta de fe, de confianza en ti, porque tú lo vales, Señor, porque tú has sido fiel y sigues siendo fiel. En el nombre de Jesús, nos postramos ante ti y como ese Samuel te dijo, habla, Señor, que tus siervos estamos aquí escuchando. Amén.